Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a una nueva temporada de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. En el episodio de hoy, sus captores gobiernan Siria, relato de un secuestro a manos de Al-Qaeda, vamos a hablar con Antonio Pampliega, quien sobrevivió a un secuestro a manos de este grupo extremista que hoy en día gobierna el territorio sirio. Estoy muy emocionada de volver aquí a hablar con ustedes, así que vamos a empezar. Hoy tenemos el honor de contar con Antonio Pampliega, un destacado corresponsal de guerra con una trayectoria de más de 10 años en periodismo bélico. Antonio ha cubierto importantes conflictos en lugares como Ucrania, Somalia, Sudán del Sur, Irak, Afganistán y Siria. En el último, su experiencia se destaca particularmente por haber sido secuestrado por el grupo terrorista Al-Qaeda en Siria, donde permaneció cautivo 299 días, 10 meses. Antonio, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Debbie, por invitarme. Lo que yo te quería preguntar es qué sentiste en el momento que viste que el grupo Hayat Tahrir al-Sham estaba avanzando y derrocando las fuerzas de Bashar al-Assad en Siria este mes. Pues lo primero que sentí fue estupefacción, porque después de 13 años era sorprendente que el grupo hubiese tomado casi toda la ciudad de Alepo, que son casi 4 millones de personas, y seguían ganando terreno, primero hacia Hama, después hacia Homs y su camino hacia Damasco, cuando estaban básicamente arrinconados en la provincia de Idlib y básicamente estaban derrotados. Entonces, de la noche a la mañana, el grupo, no sabemos cómo, empezó a ganar un terreno que durante 13 años no habían conseguido ganar. Este es un grupo, vamos a decir, del mismo bando del grupo que te secuestró hace tantos años. ¿Te causa algún tipo de conflicto el hecho de que ahora reinen en Siria? A ver, para mí lo más importante es que se ha acabado la guerra en Siria, que después de 13 años de sufrimiento y de matanzas y más de medio millón de personas asesinadas por Bashar al-Assad, se ha acabado la guerra. Eso es lo más importante. El domingo, cuando se acabó, cuando se fue el dictador, mi primera sensación fue de alivio y sobre todo de alegría, porque tengo muchísimos amigos que son sirios y muchísimos amigos que por desgracia han muerto y no van a poder ver esa nueva Siria. Eso es lo principal. Al día siguiente, el lunes, es incertidumbre, porque aunque esta gente HTS se ha cambiado el nombre, no dejan de ser Jabhat al-Nusra, es decir, la filial de Al-Qaeda en Siria, los mismos que a mí me secuestraron, pero los mismos que durante muchos años secuestraron la revolución siria y los ideales que querían los sirios, es decir, libertad y democracia. ¿Son los mismos? ¿Ha cambiado algo? Bueno, vamos a darles tiempo, vamos a darles un cuartelillo, como decimos en España, ¿no? Pues un par de meses, a ver si realmente siguen siendo los mismos o realmente sí que quieren dar a los sirios una nueva esperanza y dejar atrás la época de Bashar al-Assad. Ahora me gustaría que volvamos un poco en el tiempo y Sí, empezar a contar tu historia cronológicamente. vale. Entonces, ¿qué te hizo interesarte en ser corresponsal de guerra? Pues mira, lo que me hizo interesarme en ser corresponsal de guerra fue una masterclass que tuve en mi universidad en el año 2001, impartida por un periodista iraní que se llama Reza, que trabajaba para National Geographic. En ese año, 2001, se derribaron las Torres Gemelas en un atentado y Estados Unidos invadió Afganistán, el Afganistán de los talibanes. Entonces, Reza había estado muchísimos años cubriendo la zona, porque él es iraní, por lo tanto habla persa, y había estado en la zona de los mujahidines contra los rusos y después, obviamente, en las guerras sucesivas
de ese Afganistán de los talibanes. Nos dio una masterclass y cuando yo acabé dije, quiero hacer lo mismo que hace este señor. Y efectivamente, con 25 años, prácticamente recién licenciado de periodismo, pues me cogí mi mochila y me fui a Irak en el año 2008. Irak fue tu primera guerra que cubriste. Irak fue mi primera zona de conflicto. Yo tenía 25 años y no sabía dónde me estaba metiendo, Debbie. No tenía ni idea. Apenas hablaba inglés, de las guerras no sabía absolutamente nada, no me había documentado. Entonces, ahora, casi 17 años después, pienso, eh, pues a lo mejor tenía que haber ido a otro conflicto o a lo mejor tenía que haber hecho las cosas diferente. ¿Qué sentiste cuando llegaste a Irak por primera vez y empezaste a ver conflicto a tu alrededor por primera vez en tu vida? Pues mira, la primera sensación fue miedo, porque el avión se retrasó, llegamos al aeropuerto de Bagdad de noche y entonces estaban los grupos especiales de operaciones de la policía, los GEO. Y entonces nos dijeron, hay dos opciones, o quedarnos a dormir en el aeropuerto o intentar abandonar el aeropuerto por la carretera más peligrosa del mundo en ese momento. Se apostó por abandonar el aeropuerto en coches blindados y entonces una vez dentro, cuando la primera vez que me puse un chaleco antibalas y un casco, los GEO me dijeron, en caso de que haya un ataque, no abandones nunca el coche. Y si nosotros dispararemos e intentaremos proteger tu vida. Y dije, ¿dónde me estoy metiendo? Wow. Y así se fue desenvolviendo tu carrera como Es, periodista de guerra. sí, eso es. De ¿En, Irak fui al Líbano, después a Pakistán, después estuve en Afganistán y bueno, pues de un sitio a otro. y en qué momento llegas a Siria? En Siria llego a finales de 2011, en diciembre. Había estado viviendo 6 meses en Afganistán porque yo aposté por cubrir la zona en vez de las primaveras árabes. Llegamos a un momento que ya estoy cansado de Afganistán porque es mucho tiempo y es un país que acaba cansando, sobre todo si vives ahí, y conseguí un contacto que me pasaba clandestinamente al interior de Siria. En ese momento Siria estaba al 95% dominado por el régimen de Bashar al-Assad y mi idea y la intención era entrar en una zona que se llama Jabal Zawiya, que era en ese momento la única parte de Siria libre. Y conseguí entrar, estuve 10 días más o menos con otros dos compañeros, con Javier Espinosa y con Ricardo García Vilanova. ¿Y cómo conseguiste entrar allá? Entramos, como te he dicho, ilegalmente con unos contactos que conseguimos a través de España y usando las mismas rutas que usaban los contrabandistas para meter mercancías desde Turquía a Siria. Cruzamos por la zona de Antakya, de Antioquía, por la noche, además era una noche sin luna, había llovido muchísimo, estaban los campos de algodón embarrados y al otro lado era una verja que estaba aplastada, nos estaban esperando los rebeldes. En ese momento eran activistas. Y caminamos con ellos y llegamos a lo que se conoce como el río Orontes, que bueno, pues es un río no de mucho caudal, pero sí que es un río que separa las dos orillas, ¿no? La parte turca y la parte siria. Y en una barquita hinchable, más o menos, fuimos pasando de uno a uno de Turquía a Siria. Esa fue mi primera entrada, ilegal. Pero vamos, que he estado 12 veces, de las cuales 8 han sido entradas ilegalmente porque Bashar al-Assad impedía la entrada de los periodistas. Wow. Y cuéntame un poco de tu experiencia en Siria antes Mm, del secuestro. sí. Nosotros veíamos la guerra desde las noticias, pero ¿qué veías tú en el campo? Yo no he visto una guerra igual, jamás, nunca. Es una guerra que me ha quitado muchísimas cosas desde la inocencia, por las cosas que nosotros vimos. Éramos una generación muy joven, la generación de los 80, es decir, teníamos cerca de 30 años, 30, 31, tenía por ejemplo Manu Bravo. Y nos enfrentamos a una guerra donde se estaba machacando sin ningún tipo de contemplación a la población civil. O sea, había días que en los hospitales nosotros documentábamos 20 o 30 personas que estaban muertas, pero no solamente muertas, estaban despiezadas como si fueran ganado por el tipo de armamento que se usaba. Ciudades destrozadas,
Gente que lo único que quería era, obviamente, que se acabase la guerra e intentar vivir. Eso era al principio, te estoy hablando ya del año 2012, pero es que según nos vamos metiendo 2013, 2014, 2015, la cosa fue empeorando. ¿Por qué? Porque aparecen los grupos terroristas. Por un lado, Jabhat al-Nusra, es decir, Al-Qaeda, pero es que por el otro aparece Estado Islámico, la población civil en el medio, secuestrado además por los grupos islamistas. Y todo esto tienes a los rusos, a los iraníes, a Hezbollah, machacando a los civiles y el régimen que no se quiere marchar. Se usan armas de gas, como pasó en Guta, o sea, se gasea a la población. O sea, aquello era el infierno, el mismísimo infierno. Yo he visto a sacar a niños pequeños, posiblemente de la edad de mi hija, que tiene 4 años, desde dentro de los escombros. Eso lo tengo grabado. Porque el edificio se derrumbó, estaba en su vivienda y se derrumbó. O sea, es una guerra que a mí me ha destrozado. Psicológicamente, a mí esa guerra me machacó porque no estaba preparado para cubrir una cosa así. Había estado en Afganistán, en Siria, perdón, en Irak, pero jamás había estado preparado para ver lo que vimos en Siria. Y la gente, por mucho que pudiese verlo en las noticias, no se imagina lo que nosotros vivimos en esa guerra. Vamos, ni por asomo. Wow. ¿Tuviste algún encuentro con oficiales del gobierno de Assad? No, nunca. Los encuentros que tuve fue porque estaban detenidos por los rebeldes. En ese conflicto, si entrabas de un lado, no podías entrar por el otro. Es decir, si entrabas con los rebeldes, ya no entrabas con el régimen porque entrabas en una lista negra. Y viceversa, porque te marcaban. Entonces, yo solamente pude entrar siempre con la parte rebelde. Sí. ¿Y cómo sentiste tú el cambio en el bando de los rebeldes en el momento que los grupos terroristas entraron a ese Pues mismo bando y empezaron a mezclarse las cosas? lo vas viendo progresivamente. O sea, la primera entrada en diciembre de 2011 eran manifestaciones en la calle, pacíficas, donde esa gente que lleva 40 años bajo una dictadura, digamos, que que te mete algo en la sangre, es decir, que ves sus ganas de libertad. Y salen a la calle, manifestaciones pacíficas, a cantar, que lo único que querían era libertad, que decían un poco de libertad. Y dices, hombre, yo soy español, en mi país hemos tenido 40 años de dictadura. Nosotros, los españoles, nos quedamos sentados hasta que murió el dictador. Esta gente se ha levantado y lo va a pagar con su sangre, y tú lo veías. Al mismo tiempo que veías que en la parte turca, muy cerca de las fronteras, veías personas de aspecto islamista, es decir, barbas largas, sus camisolas hasta los tobillos, el callo que tiene en la frente de rezar, decías, esto se va a ir de madre. O alguien pone aquí coto a esto o se va a ir de madre. Entonces, según se va convirtiendo la guerra en una cosa más cruenta, dejan de pedir libertad y ves mucha más presencia de grupos islamistas. ¿Por qué? Sencillo, los sirios se van dando cuenta de que Occidente no les va a ayudar como ayudaron a los rebeldes libios. ¿Por qué? Porque Siria no tiene petróleo. Por lo tanto, Occidente no puede sacar nada. ¿A quién pedimos ayuda? Porque hay que derrocar al dictador. A chechenos, a libios, a tunecinos, a afganos, a pakistaníes, a saudíes, a todo yihadista que quiera venir aquí a dar su vida por nosotros. ¿Qué pasa? Se acabó la revolución. La revolución y la primavera se acabaron marchitando porque nadie desde Occidente les quiso ayudar. Si nuestros gobiernos hubiesen actuado en ese momento, te estoy hablando de 2012, seguramente no hubiese habido atentados ni en 2015, ni el 16, ni el 17, ni el 18. Y seguramente Estado Islámico no existiría, o no a lo que llegó a ser. ¿Cuáles fueron los sucesos que llevaron a tu secuestro y por qué fuiste tú un objetivo? Mira, en el año 2015, el régimen y Rusia machacaban sin descanso la ciudad de Alepo. Yo había entrado en mayo y junio de 2014 para hacer un documental sobre los cascos blancos, que eran la defensa civil, ¿vale? Eran unos señores
que cada vez que había un atentado, un bombardeo, iban a los edificios a rescatar las víctimas, tanto vivas como muertas. Entonces, yo encontré la historia en 2014 y dije, esto es un historión, pero me falta metraje para hacer un documental largo, una película. Tengo para hacer un corto, unos 10 minutos. Entonces tengo que volver a entrar a esa Siria para intentar seguir el devenir de los cascos blancos. ¿Qué pasa? Que mi traductor, Yusef, había sido padre y había abandonado Alepo y estaba en Turquía. Entonces busqué a otro traductor, un traductor al que yo no conocía de nada, que sí que había trabajado con algún compañero periodista español y que me dijeron, bueno, pues habla muy bien inglés y tiene buenos contactos. Entonces decidimos fiarnos y entramos en Siria, en una situación donde una semana antes de nuestro secuestro habían secuestrado a otro periodista japonés de nombre Junpei Yasuda y donde no había más periodistas extranjeros en todo el país. Y teníamos que entrar ilegalmente en una ciudad donde estaba Estado Islámico por un sitio y Al Qaeda por otro. Es decir, teníamos todas las papeletas para que al final nos acabaran encontrando y nos acabaran secuestrando, como así que pasó. ¿Pero qué pasó? Nosotros primamos la información periodística a nuestras vidas y decidimos entrar y pasó luego lo que pasó. ¿Tú con quién más llegaste a Siria? ¿Quiénes eran tus compañeros? Yo fui secuestrado con Ángel Sastre y con José Manuel López. Los dos son españoles, periodistas españoles. ¿Y cómo fue el momento del secuestro? ¿Qué estabas haciendo y cómo llegaron a Pues ti? mira, estamos haciendo un reportaje sobre la ciudad vieja de Alepo, que es la ciudad, o era la ciudad habitada más antigua del mundo, pues de hace 7.000 años, y entonces después de la guerra había quedado machacada, sobre todo los sitios históricos. Y estábamos visitando los diferentes sitios históricos, la mezquita, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, nuestro coche se le cruza una furgoneta y de la parte de atrás y de delante salen entre 5 y 6 hombres armados, todos con máscaras, pegando gritos. Y entonces, claro, ahí te das cuenta de que te están secuestrando. O sea, vamos, fue automático. Nosotros vimos cómo nos interceptaron el coche, se bajaron, empezaron a pegar gritos con las armas en alto y dijimos, ya está. Pregunta, ¿quién nos tiene? Porque esa es una pregunta que es la diferencia entre la vida y la muerte. Si nos tiene Estado Islámico, estamos muertos. Porque Estado Islámico en agosto de 2014 empezó a decapitar periodistas. Recordemos que estamos en julio del 15. Entonces, obviamente, estamos muertos. Si nos secuestra Al Qaeda, bueno, pues a lo mejor hay alguna opción de salir con vida. Y si nos secuestran grupos pequeños, esto va a ser al mejor postor. A ver cuál de los dos grupos grandes le paga por nosotros. Y así empezó. ¿Cuál era el fin de secuestrar tres periodistas españoles? Pues hombre, el principal mensaje es que aquí no tiene que entrar ningún periodista extranjero. No nos queremos. Y el segundo, pues imagino que intercambiarnos por algo, ya sea soldados, prisioneros, armas, no lo sé. O sea, yo nunca supe los motivos por los que a nosotros se nos secuestró. Simplemente eso, sobre todo para mandar un mensaje al resto de compañeros de aquí no entra nadie. Y efectivamente no entraba nadie. Y en el momento después de que los hombres se bajaron de la furgoneta y los llevaron, a dónde fueron? ¿A dónde se los llevaron a ustedes? Nos llevaron Debbie a una especie de fábrica abandonada a las afueras de la ciudad de Alepo. Allí pararon. Primero se bajaron mis dos compañeros. El último en bajarse fui yo. Había como 5 o 6 tipos, todos igual, enmascarados, vestidos de yihadista. Entonces me quitaron las pulseras, que llevo siempre 7 porque es mi número de la suerte, el reloj, el pasaporte, las cámaras, la mochila, la cartera con el dinero. ¿Qué más me quitaron? Y me quitaron, en ese momento me quitaron solamente eso y nos metieron en una especie de prisión, de celda, donde estábamos los tres periodistas extranjeros, estaba Usama, que era nuestro traductor, y estaba Abu Hamza, que era el chofer.
Entonces, en esa celda nosotros nos dimos cuenta de que nos habían traicionado por dos motivos. Ángel se acerca al traductor y le dice que les diga a ellos en árabe que estamos bajo protección de una unidad militar que se llama Arar al-Sham, que en ese momento era de las más grandes en Alepo. La respuesta del traductor fue, ahora no es el momento, y es, suena mal, ¿eh? Y el segundo motivo ya principal fue cuando el chofer se sentó al lado de López y de mí, se llevó la mano al cuello y empezó a hacer así, riéndose. Entonces te das cuenta de estos tienen que estar en el ajo, porque nosotros extranjeros valemos algo. ¿El qué? No lo sé, pero valemos algo. Ellos, sirios, no valen nada. Nadie les va a dar nada por ellos. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Los matan y van a una fosa común y desaparecen, como tantos sirios. Yo no le veía el motivo de la risa, porque se los iban a cargar. Obviamente se ríen por lo que se ríen. ¿Cuál es? Que estaban en el ajo, que conocían a la gente que nos había secuestrado y que habían quedado con ellos en el punto donde nos habían secuestrado. Porque Alepo, como te he dicho, es una ciudad de 4 millones de personas. Ponte a buscar un coche. Claro. ¿Y cómo era el día a día en cautiverio? ¿Cómo pasaban los días? A ver, tienes que tener en cuenta que en mi secuestro hubo dos secuestros, ¿vale? Entre comillas. Los primeros 95, 96 días estuve con José Manuel y con Ángel, es decir, los tres juntos. En esa época, bueno, pues el secuestro tampoco fue tan malo. Quiero decir, estamos secuestrados, no podemos salir, no podemos comunicarnos con nuestras familias, etcétera, etcétera, pero no teníamos malos tratos, no se nos humillaba, no se nos torturaba. Digamos que teníamos incluso hasta cierta autonomía. Y luego los 203, 204 últimos, a mí se me aisló en una celda y bueno, pues ahí sí que hubo malos tratos, torturas, pues lo que viene siendo un secuestro. Entonces, la primera parte nos fueron cambiando de casa en tres ocasiones. Estuvimos en una especie de casa de campo la primera vez, una semana, de allí pasamos a una urbanización de lujo. Te digo que es de lujo, mira que íbamos con los ojos tapados, pero nos metieron en un sótano y nosotros escuchábamos cómo nuestros secuestradores los viernes se bañaban en una piscina climatizada. No todas las casas en Siria tienen piscinas climatizadas. De hecho, nosotros estábamos en los baños de esas piscinas. Entonces, sabíamos que era una casa de alguien de mucho dinero. Y de esa casa volvemos a irnos a otra casa de campo con cinco tipos que, bueno, pues iban a cara descubierta y nos dijeron desde el primer momento, si no intentáis escapar, nosotros no os vamos a hacer absolutamente nada. Y así fue. No íbamos a intentar escapar porque no había ningún tipo de maltrato, entonces decidimos esperar, a esto se acabará algún día. Y bueno, pues esta gente, pues mira, nos compró, para que te hagas una idea, nos compró un ajedrez, nos preguntaba todas las mañanas qué queríamos comer, a mis dos compañeros que les gustaba el café les traían café instantáneo. Incluso yo creo que nos traían algo para tipo galletas o algo así para mojar en la leche y en el té. O sea, bueno, iban pasando días, hablaban con nosotros, con esto sí que teníamos más trato, entonces, bueno, pues los conocimos un poco. Uno había perdido a su mujer y a sus hijas, el otro había perdido a dos hermanos en la guerra, el más pequeño se acababa de casar, tenía 18, 19 años y tenía una hija de 6 meses, entonces te das cuenta al hablar con ellos de que la guerra les ha destrozado la vida, les ha parado su vida. O sea, el más mayor que tenía 34 años, yo tenía 33, parecía mi padre. ¿Por qué? Por todo el estrés y todo el sufrimiento que llevaba ese hombre encima. Entonces, ¿qué le queda? Pues aquí secuestrar gente. Les dan X dinero y bueno, pues mira, no vamos a haceros nada, no, o sea, no os vamos a pegar. Ni nos intentaron convertir al Islam, nada de nada. O sea, fueron mes y medio con ellos y de todos los que pasamos fueron los mejores. O sea, gente normal, ya Una está. pregunta. Sí, ¿Llegaron a preguntarles a ellos qué hacían antes de la guerra? ¿Eran civiles que pues tenían una mira, profesión y Uno, una un- uno, familiar? uno de ellos, sí que me acuerdo que había perdido dos hermanos en la guerra. Este trabajaba en una empresa de metalurgia.
Entonces, la empresa quebró por la guerra y ahora mismo se había montado, o en esos momentos se había montado un cibercafé en su misma ciudad donde, bueno, pues tenía eso, un cibercafé para que la gente se conectase. Otro, cuando empezó la guerra, tenía 18, pues tenía 13 años cuando empezó la guerra, el más jovencito. Y el otro era, pues la verdad es que no, ahora no recuerdo. Uno sí que hablaba inglés, eran muy jovencitos, menos el más mayor, pues imagino que serían incluso agricultores, porque el sitio donde estábamos era de agricultura, básicamente el sitio. Era gente normal, no eran soldados, ni tenían nada que ver con la guerra, nada. Era gente normal y corriente. ¿Y cómo llegaron a enlistarse en las líneas de Al Qaeda? Pues imagino, Debbie, que llega un momento que no te queda más opción. O te vas fuera, es decir, te vas a Turquía a un campo de refugiados, o vas caminando desde Siria hasta Europa, con todo lo que eso se supone, y cruzando el Egeo, o te quedas en Siria, en la provincia de Idlib, que era donde nosotros estábamos, y ahí quien manda es Al Qaeda. Es o con nosotros o contra nosotros. Que ya te digo, esta gente no era fanática, ninguno, eran fanáticos religiosos. O sea, tenían barba, pero vamos, yo también tengo barba, un poquito más larga que la mía y ya está. Rezaban, como todo el mundo reza, yo también rezo, soy cristiano, pero no soy fanático. Eran personas normales. Simplemente la guerra les había jodido la vida. Ya está. Wow. ¿Y en qué momento pasas a la segunda parte del secuestro y por qué? Pues en la segunda parte del secuestro paso como el 15-18 de octubre. ¿Por qué? Porque en esta primera parte del secuestro aparece un exmilitar español con las iniciales LM al que yo había hecho una entrevista para France Press en 2012. Este señor, español, de Valencia, había entrado en Siria de manera ilegal a dar instrucción militar a los rebeldes sirios. En ese momento, débil, importante eran rebeldes. En el momento de que a mí me secuestran, esos mismos rebeldes pertenecen o a Al Qaeda o a Estado Islámico. Cuando nuestro secuestro se hace público, él empieza a tocar a sus antiguos contactos y le pregunta por nosotros. ¿Qué ocurre? Que nos localiza. Llega a saber dónde estamos nosotros. Entonces, ¿qué hace? En vez de hablar con el gobierno español, que es lo que tenía que haber hecho, les manda a mis secuestradores una carta, dirigiéndose solamente a mí. Te recuerdo que éramos tres. Pues me la manda solamente a mí. El encabezamiento es: hola, soy tu mejor amigo. Hola, Antonio, soy tu mejor amigo. Por favor, contéstame a esta carta para saber que eres tú. Es una prueba de vida. En la carta va su acreditación de militar español en la reserva, con su rango de alférez, su nombre, su foto de vestido de militar, o sea, todo auténtico. Y la carta solamente a mí. Entonces, una de las preguntas que él me hace es: Antonio, ¿cómo se llama la persona que nos puso en contacto a ti y a mí para que tú pudieras hacer ese reportaje? ¿En qué trabaja y dónde trabaja? Entonces, la persona que nos puso en contacto se llama Elena, es de una ciudad española que se llama Valencia, trabaja en el hospital La Fe y es enfermera. Aquí viene el problema, porque todo esto se lo tengo que decir en inglés. Valencia, obviamente, es igual en un idioma que en otro, hospital más o menos igual, enfermera no es igual. En español, en castellano es enfermera, en inglés es nurse. El grupo que me tiene a mí secuestrado es Nusra. Entonces ellos entienden que les estoy mandando un mensaje encriptado a mi gobierno diciendo qué grupo terrorista nos tiene secuestrados. Por lo tanto, un militar español me escribe a mí una carta. Les mando un mensaje encriptado. ¿Quién soy? Espía. No soy periodista. Y a partir de ahí el secuestro cambia totalmente para mí. Dejo de ser periodista, dejan de tratarme como periodista y me empiezan a tratar como militar, espía, o bueno, llámalo como tú quieras. Y por eso me separan y por eso a mí mi secuestro es un poco más duro que el de mis compañeros, claro. ¿Y a dónde te llevan en ese momento? Pues me sacan de la celda, bueno, o de la casa donde estaba con mis compañeros y me llevan a una casa que ellos habían ocupado, ¿vale? Que ellos habían tomado porque sus habitantes pues habían ido. Tenían preparada para mí una habitación, pues de perímetro eran 34 pasos.
con un colchón en el suelo, un plato de latón, una botella de agua de litro y medio, una cucharilla de plástico, un cuaderno y un bolígrafo y una manta. Todas las persianas están bajadas y están clavadas a los marcos para que no se puedan subir, las puertas lo mismo. Tengo todo apagado, la luz, una tira de luz LED en uno de los frontales y cámaras de vigilancia que me estaban vigilando las 24 horas. Además, mi puerta estaba cerrada con llave y con un candado. Es decir, esa gente había tenido más gente en esa casa antes que a mí, porque ya lo tenía preparado. O sea, simplemente íbamos rotando los presos. Y pues esa es mi primera noche. Yo pensaba que me iban a ejecutar, porque de los tres, al que preguntan y al que sacan de la casa es a mí, entonces dices, bueno, pues ya está, me van a matar a mí. Entonces yo pensaba que iba a entrar en una habitación y me iba a encontrar un tipo con una cámara y dos o tres matarices y me iban a hacer, pues eso, me iban a hacer un vídeo. Pero no, simplemente me estaban cambiando. Wow. ¿Y ahí cómo era el día a día? Complicado, pues mira, el primer día, el tipo uno de ellos tenía cuatro carceleros. Uno de ellos, lo primero que hizo, según abrió la puerta, yo le fui a dar la mano, él me dio un guantazo por haberme levantado del suelo. Porque había normas. Las normas consistían en cada vez que ellos abrían la puerta, yo tenía que estar mirando a la pared con una especie de gorrito que me habían dado por aquí, por la nariz. Cuando él hiciese esto, yo me tenía que levantar, darle la mano y él me sacaba al baño. Jamás podía ver por dónde iba, nunca. Siempre tenía que caminar agachado y si no entraba él, nunca salir de la habitación. 1,5 litros de agua para 3 días. ¿Para qué? Para no ir al baño con mucha frecuencia, solamente 2 veces, por la mañana y por la noche, que es cuando se abría la puerta. ¿Qué más? Me podía lavar los dientes, eso sí, todos los días, y me duchaba entre una semana y tres, dependiendo de lo que ellos quisieran. Eso sí, me podía duchar, gracias a Dios, con agua caliente, con cazos, pues eso, con un cubito. Wow. ¿Y en qué idioma era la comunicación? Había uno que hablaba inglés, más o menos, así que era medio árabe, medio español, medio inglés y con las manos. Pero vamos, que nos entendíamos, porque esto al final, esto es comer en todos los idiomas, eso es comer. O Sí. sea, hay lenguaje verbal básico que se entiende, da igual. Pero vamos, la comunicación prácticamente no existía, ¿eh? Ellos entraban, me sacaban, iba al baño y me encerraban. Cuando sí que había comunicación es cuando entraban las personas que a mí me hacían preguntas sobre quién era, por qué había estado en Siria, que dijera nombres de unidades militares, qué tipo de armamento les había dado, que les dijera más cosas sobre este ex militar español. El resto era en silencio absoluto. Yo no hablaba con nadie. O sea, podía pasar días sin hablar con otro ser humano. Nada. O sea, los días, antes me has preguntado cómo eran los días. Pues los días eran, me levantaba por la mañana, hacía mi cama y me sentaba. Me sentaba a esperar a que abrieran la puerta cuando ellos quisieran, si querían abrir la puerta, porque más de un día no me abrieron la puerta en todo el día. Como tenía un cuaderno y un bolígrafo, pues me puse a escribir una novela para mi hermana, que se llama Flores para Ariana, y luego al final, a los años, la he conseguido publicar. En Navidad me ponía a cantar villancicos, que son canciones navideñas en España. Me ponía a llorar, lloraba mucho, lloraba muchísimo, porque me quedé en mi casa. Quería irme a mi casa el 28 de noviembre, que es el cumpleaños de mi hermano. Quería irme a mi casa en Navidad. Quería irme a mi casa el 7 de marzo, que es mi cumpleaños. Y ahí seguía. O sea, yo salí un 7 de mayo, que son muchos días. Muchos días. Son- Y cuando te hacían las interrogaciones para preguntarte, para entender si eras de verdad Hmm. un oficial de las fuerzas españolas, ¿te Sí. creían cómo eran las No, no me creían, interrogaciones? no, no, no me creían. Ellos venían regularmente, pues a lo mejor una vez al mes, una vez cada 15 días, me daban documentos y yo tenía que decir con qué jefes había estado, con qué jefes islamistas de otras unidades, qué tipo de armamento, por dónde pasaba nuestro armamento, si llevaba dinero en efectivo, si les había dado dinero en efectivo, si usaba
algún tipo de geolocalización para bombardear con drones. Entonces, claro, todo lo que me estaban contando, yo no sabía de qué me estaba hablando. O sea, porque es que yo no tenía esa información. Entonces el tipo me decía, tienes dos opciones, o nos la das por las buenas o te la intentamos sacar. Entonces, ¿qué hacían todas las mañanas después de los interrogatorios? Intentar sacármelas a golpes. Pero claro, por más que me pegasen o por más cosas que me hiciesen, yo no les podía dar lo que ellos me preguntaban, porque es que no lo sabía. Para que te hagas una idea, a mí me separan de mis amigos a mediados de octubre y a mí me dejan de pegar a final de febrero. O sea, fíjate, Wow. casi 4 o 5 meses porque pensaban que yo trabajaba para el gobierno español y les daba igual que les dijera, les decía que buscaran en Google mi nombre, que tengo muchísimas noticias, no solamente para diarios españoles, sino diarios extranjeros, para CNN, les daba igual. Decía, tu perfil se puede crear, puede ser falso. Entonces les daba igual lo que les dijeras, que les suplicases, es que les daba igual. Ellos tenían su trabajo y ya está. Un día entraron con una espada, me decían que me iban a cortar la mano, otro día me interpretaron una especie de función teatral donde yo era un reo al que iban a ejecutar. Claro, obviamente yo no lo sabía. Yo regresé del baño y tenían puesta una cámara para grabar, un tipo en una esquina vestido de negro con un cuchillo desenvainado y entonces me dicen que me ponga de rodillas delante de la cámara. Y el tipo se pone detrás. Y hacen la pantomima de que me intentan rebanar el cuello. Entonces me empiezan a pegar en la cabeza. O sea, era un nivel de estrés. O sea, y era todos los días. Con el objetivo de que yo hablase. Wow. ¿Qué estrategias usaste para mantenerte fuerte mental y emocionalmente? Yo creo, David, que yo no me mantuve ni fuerte ni nada. O sea, yo me derrumbaba. Yo lo único que hacía por las mañanas, eso sí que es verdad, antes de desayunar, me ponía a hablar con Dios en alto. Tú pones el nombre a Dios. O sea, yo hablaba en alto con alguien para que alguien me escuchase, me reconfortase y que yo entendiese que no estaba solo ahí, que había alguien, alguien que sabía que me iba a cuidar o que yo entendía que me iba a cuidar, porque el resto era soledad absoluta. Y no hay nada peor una soledad no elegida. O sea, estar solo, sin nadie, sin hablar con nadie más que esa media hora al día. Y el resto, pues, o caminando en el perímetro, o ya al final del secuestro, tirado en el suelo, llorando sin parar, porque yo me quería ir a mi casa. O sea, realmente no era una persona fuerte mentalmente, quizá al principio, pero claro, es que son 10 meses, entonces al final tu cabeza llega un momento que no aguanta. O sea, yo no aguantaba ya mentalmente. Llegó un momento en abril, el 11 de abril, que yo les toqué la puerta y les dije, oye, matadme, es que no os aguanto más. No aguanto, no aguanto, no aguanto. O sea, no sé qué va a pasar con nosotros, si nos vais a matar, si no, pero si os matáis, matadme ya. O sea, que esto no se alargue. Pues claro, el tipo que me abrió la puerta, medio lo entendía, medio no lo entendía, y me dice, por la noche venimos a hablar. Y yo, pues ven a lo que quieras. Entonces, por la noche, cuando me llevaron al baño, al regresar, me habían puesto una televisión, porque entendían que yo había perdido o estaba perdiendo la cabeza. Y una persona desesperada y que ha perdido la cabeza puede suponer un problema para ellos, porque seguramente entran y les podía atacar. Entonces a lo mejor me tienen que matar. Entonces, ¿qué hacen? Me ponen una televisión para que estuviese tranquilo. Y efectivamente, pues la televisión funcionaba 3 horas al día, pues me sentaba como si fuera tonto a ver la televisión, canales extranjeros, películas, el telediario, porque necesitaba salir de aquella habitación y esa televisión lo conseguía durante 2 semanas o 3, que fue lo que la usaron. Wow. ¿Cómo se desarrolló el proceso de tu liberación? No lo sé. O sea, en ningún momento nadie habla conmigo. Yo les iba preguntando, ellos no me decían absolutamente nada. Yo sé que un día, el 7 de mayo de 2015, ellos me levantan de madrugada, me obligan a bañarme, me dan ropa nueva de paisano y me sacan de la celda. Me esposan,
me ponen un pasamontañas, un verdugo, para que no vea nada y me sacan de la celda. Y antes de irme, me dicen en inglés, "Don't forget us", no nos olvides. Yo los había estado escuchando repetir esa frase todo el día anterior, porque se la estaban intentando memorizar. Y entonces me dijeron, "Don't forget us". Y entonces me sacaron a una furgoneta que tenían fuera y en ese momento, claro, tienes miedo. En los cambios de sitio tienes miedo. No sabes dónde te van a llevar porque no te dicen nada. No sabes si te están dando la libertad o es que te van a matar o vas a ver tus compañeros de los cuales hace 7 meses que no tienes ningún tipo de noticias. Entonces, hasta el final juegan contigo. Oh, ¿y por qué era importante para los secuestradores que no los olvides? No lo sé. Eso hay que preguntárselo a ellos. Yo, desde luego, eso no lo olvidaré jamás. Lo he intentado hacer, pero no sé. Imagino que al no olvidar a una persona, sigue viva dentro de ti. O no ha muerto. Posiblemente todas las personas a las que pasaban por mis secuestros de muertas. Estamos hablando que hace 10 años que empezó esto, ¿eh? Pues posiblemente estén todos muertos. Entonces, que yo te cuente esto a ti es una forma de no olvidarlos y de hacerlos presentes. ¿Qué pasó con los otros dos periodistas que estaban contigo? Salimos todos del mismo sitio, a la misma vez, el mismo día, el 7 de mayo de 2016. Sí, ellos estuvieron todo el secuestro, ellos juntos. ¿Y quién logró que los liberaran o fue una decisión interna de Al Qaeda? No sé, no tengo ni idea. O sea, ya te digo, a nosotros nadie habló con nosotros, ni nosotros negociamos, nada. Un día O decidieron. sea, nadie. Eso es, un día decidieron, el día 299 de secuestro, decidieron liberarnos. ¿Por qué ese día y no antes? No lo sé. ¿Por qué ese día y no después? No lo sé. O sea, con nosotros nadie hablaba de ningún tipo de negociación. Nosotros sí que nos grababan vídeos, o a mí por lo menos me grababan vídeos que son pruebas de vida, pero claro, eran en inglés. ¿A quién se las enviaban? No lo sé. No sé qué hacían con esas pruebas de vida. ¿Tu familia supo algo de ti durante esos 10 meses? De esos 10 meses, yo creo que recibieron 3 o 4 fotografías y un vídeo. ¿Todavía las tienes, las fotografías? Tengo un vídeo, el vídeo sí lo tengo. Vamos a ver un pedazo. My name is Antonio Pampliega, and my friend are José Manuel López and Ángel Sastre. We are here in Syria for more than 7 months, and until now we stay alive. Firstly, we direct this message to our family, to our friends, to our colleagues, and those who are interested in our case and in our situation, in especially all the Spanish people. You must to know that our government is not interested in our situation and responsible for any bad scenario is going to face. Tú tienes que tener en cuenta que en la época en que nosotros estuvimos secuestrados fue la batalla por reconquistar Alepo. Y entonces los rusos, la aviación rusa estaba machacando la ciudad. Mi familia no sabía dónde nosotros estábamos secuestrados, en qué ciudad o en qué sitio. Ellos llegaron a pensar que nos había matado la aviación rusa, porque no sabían nada de nosotros, nadie les mandaba fotos. Entonces llegó un momento que pensaron eso, que estábamos muertos. Es muy complicado. Mi hermana tenía 17 años cuando a mí me secuestraron, y la sacó 15. Mi hermana me llegó a escribir una carta despidiéndose de mí Wow. con 17 años, porque pensaba que no me iba a volver a ver jamás. Y me escribió una carta que rompió. Pero que eso lo haga tu hermana y luego te lo diga. Mis padres, mis tíos, mis hermanos me escribieron cartas estando yo allí. Jamás las recibí, pero las tenía físicamente. Las tengo y yo nunca las he leído y no las quiero leer. Las tengo, las conservo, pero esas cartas jamás las leeré porque no quiero leerlas. Ya está, ya está. El secuestro ya fue y el sufrimiento por esa parte ya ha estado.
¿Cómo estás hoy en día? Es irregular, o sea, porque al final el secuestro es algo que no se olvida. Estoy en tratamiento psiquiátrico, estoy con medicación, no solamente por el secuestro, es por todo lo que teníamos antes. Nosotros somos personas, los corresponsales de guerra, Debbie, somos personas que trabajamos con el dolor ajeno. No solamente nuestro dolor, sino el dolor de las otras personas. Y la guerra, ves muchas personas sufriendo. Muchísimos, no te lo puedes imaginar. ¿Sabes cuántas madres y cuántos padres he visto llorando encima de sus hijos? Recuerdo además a un señor muy mayor, debía tener 70 y algo, 70 y muchos, que mataron a su hijo. Su hijo era kurdo y estaba luchando contra el Estado Islámico. Yo tengo fotografías de ese señor lanzándose a la tumba de su hijo, porque quería irse con él. Entonces, ese tipo de historias, ese tipo de anécdotas, yo las tengo grabadas en la memoria. Y durante muchísimos años no hemos sabido o no he sabido tratar eso, porque no le hemos dado importancia a la salud mental. Ahora sí, ahora todo el mundo habla de salud mental. No, pero hay que hablar de salud mental de verdad. Yo soy una persona que lucha por este tipo de cosas porque he tenido 2 intentos de suicidio desde que yo salí del secuestro. 2. El último en el verano del 23. Es decir, hace año y medio me intenté quitar la vida con una niña de 2 años que tengo. Eso no puede ser porque yo no sabía gestionar lo que tenía en la cabeza. Y ahora lo intento y lucho por ello. Por mi hija, por mi mujer y por mi familia. Entonces, a tu pregunta, ahora estoy mejor. Hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer y que quiero seguir haciendo, porque es que me va la vida en ello. Wow, muchas gracias por contar tu historia. A ti, Debbie, a ti y a la gente que nos escucha. Al final, lo importante de la historia no es el secuestro en sí. Lo importante de la historia es quiénes somos, lo que hemos hecho o hemos vivido y cómo hemos salido de ahí. Y sobre todo si esto sirve para que haya gente que está pasando por depresiones como la que tenía yo, les sirva para algo. O sea, lo otro, bueno, pues es anecdótico. Como suelo decir yo, es un accidente laboral, eso es el secuestro. Ya está, te lo tienes que tomar como bueno. Así es. Una última pregunta. Ahmed, Sí, claro. la nueva cabeza de Siria, prometió llevar un gobierno Ujú. de tolerancia. ¿Tú le crees? Vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo. Yo solamente espero que sea verdad lo que dice. Espero. También me da miedo por parte de muchos países occidentales que estamos usando el término moderado. Son rebeldes moderados. La última vez que se usó esa palabra fue con los talibanes. Eran talibanes moderados. Y como bien sabrás, la cosa ha salido regulinchi, porque las mujeres ni siquiera ya pueden hablar en público. No intentemos eh, blanquear a lo que no se puede blanquear. O sea, que este señor se haya quitado el turbante, se haya recortado la barba y vaya de paisano, no deja de ser preocupante, porque es un islamista. Ya está, es un islamista radical. ¿Hasta dónde va a dejar que los sirios tengan libertad? Es cuestión de tiempo. Todo lo que sea vaticinar el futuro es absurdo. A lo mejor sí. Y resulta que este señor, pues mira, lleva a Siria a la democracia. Pues mira, ojalá, porque se lo merecen. Los sirios se lo merecen. Son un pueblo increíble. Un pueblo increíble. Y se lo merecen. Se merecen todo lo bueno que les pueda pasar de aquí al futuro. Wow, muchísimas gracias. A ti, David. A ti. Muchas gracias por escuchar. Estoy muy contenta de haber compartido con ustedes este episodio y nos vemos en 2 semanas para escuchar el siguiente. Que tengan una linda semana.